Había concertado un matrimonio, y el que nunca conocí era un alfa. Pensé que este matrimonio concertado significaba que simplemente viviríamos nuestras propias vidas. Hasta que sonrió y me llamó esposa en la entrada de la oficina de asuntos civiles. Esa noche, me tomó la mano, diciendo que su supresor no era tan efectivo como el suyo. Su aliento estaba cerca de mi oído, y no pude retirarme. Capítulo 1. Desconocidos. El calor azotaba el asfalto, y las flores de cosmos en los cinturones verdes a ambos lados estaban marchitas por el sol. Los pocos racimos cerca del suelo de hormigón incluso se inclinaban sobre el suelo. Un omega con camisa blanca estaba de pie en la entrada de la oficina de registro matrimonial. El joven tenía rasgos limpios, e incluso de pie en las sombras más discretas cerca de la oficina de asuntos civiles, los transeúntes ocasionalmente lo miraban con cierta curiosidad. Miró su reloj, luego la foto que su madre le había enviado al teléfono, y luego siguió mirando hacia el final de la calle. El joven era Alejandro, un omega que, a petición de su familia, se preparaba para un matrimonio concertado. Justo cuando su reloj marcaba las 10:20, un Cayenne negro finalmente se detuvo al final de la calle. La puerta del coche se abrió, revelando unas piernas rectas y esbeltas. Al levantar la vista, vio los rasgos profundos y definidos de Alfa. Alfa se mantenía erguido y erguido. Al salir del coche, el hombre abrió inmediatamente su teléfono. El sol brillaba con fuerza y las fotos de su teléfono estaban borrosas. Alfa frunció el ceño ligeramente. Alfa era el presidente de familia Rodríguez. Tenía casi 27 años cuando finalmente encontró un omega a su medida. No es que no tuviera omegas a su alrededor, pero Carlos había estado tan ocupado con su carrera últimamente que había tenido poco tiempo para las relaciones. Carlos se quedó un momento frente al coche, sin poder ver la pantalla con claridad, así que se giró y caminó hacia la oficina de asuntos civiles. Un joven estaba cerca de la oficina. Alfa solo lo había mirado brevemente, pero por alguna razón, duplicó la mirada. Carlos no tenía ningún pensamiento en particular, es solo que cuando ves algo hermoso, siempre lo aprecias. Mientras tanto, Alejandro observaba al alfa que se acercaba, pero la mirada del hombre solo se detuvo un instante antes de dirigirse directamente a la oficina de asuntos civiles. Alejandro no vio bien el rostro del hombre, pero como había entrado directamente en la oficina, supuso que estaba allí por algo más. El omega lo ignoró, permaneciendo en cuclillas en la esquina, observando desde un lado. Carlos se adentró en las sombras del edificio y finalmente vio el teléfono. Al instante siguiente, el presidente comparó de inmediato la foto del teléfono con la del omega que acababa de ver. Carlos no dudó, se giró y salió directamente de la oficina. Los pasos del hombre eran tan silenciosos que el joven no lo notó hasta que llegó al omega. Pero cuanto más se acercaba, más podía observarlo el presidente. El joven estaba absorto en sus pensamientos, su cabello negro apenas le llegaba a la frente, dejando al descubierto sus ojos, que reflejaban la luz del sol. ¿Podría ser este el omega con el que se había casado? El corazón de Carlos latía extrañamente rápido. Claro, solo un poco más rápido. Carlos estaba un poco distraído, y al acercarse a Alejandro, dijo directamente: «Hola, ¿te gustaría obtener un certificado de matrimonio conmigo?» Alejandro. Alejandro frunció el ceño. Ante la mirada perpleja del omega, Carlos se dio cuenta de que sus palabras habían sido un poco bruscas y añadió con torpeza: «O sea, ¿eres mi pareja para el matrimonio concertado?» El alfa añadió: «Mi pareja para el matrimonio concertado es el señor Alejandro». Alejandro también vio claramente el rostro de Carlos, y tras compararlo con la foto que le había dado su familia, lo reconoció como su pareja para el matrimonio concertado. El omega se sorprendió por el saludo cortés del alfa, y Alejandro respondió instintivamente: «Ah, sí, sí, hola, hola, ¿cómo te llamas?» «Carlos, hola, me llamo Carlos». «Alejandro, hola, yo también, me llamo Alejandro». Entonces, los dos intercambiaron tarjetas de presentación cortésmente, como para conocerse. «Alejandro, entonces, conseguimos el certificado de matrimonio ahora». «Carlos, hagámoslo, ya que estamos aquí». «Alejandro, de acuerdo». Consiguieron el certificado de matrimonio sin pensarlo. Pero con el matrimonio familiar ya establecido, ambos acordaron tácitamente vivir sus propias vidas. Pero ni Carlos ni Alejandro habían considerado buscar a otra persona. Carlos era el director ejecutivo, demasiado ocupado para pensar en ello. Además, como ya estaban casados, Alejandro seguía siendo su omega, su familia Rodríguez. Alejandro sí tenía tiempo, pero los omegas tienden a pensar de forma mucho más simple, solo era un poco perezoso. Después de todo, como dice el refrán, todos los caminos llevan a Roma. El amor es el camino al matrimonio. Así que, ya que estaba en Roma, ¿para qué molestarse en buscar otros caminos?
Alejandro pensó que su razonamiento tenía sentido. Además, Alejandro tenía varios hermanos mayores, y como Omega, no le correspondía preocuparse por el negocio familiar. Simplemente abrió su propia pastelería y vivió una vida despreocupada. Después de su matrimonio, Alejandro rara vez interfirió en la vida de Carlos. Carlos, por otro lado, contactaba con frecuencia con Alejandro porque solía volver a la mansión de la familia Rodríguez para cenar con los mayores. A veces, él y Alejandro compraban trajes de pareja para un banquete, y a veces iba a la pastelería a recoger a Alejandro y llevarlo de vuelta a la mansión de la familia Rodríguez para que conociera a la familia. Era otra tarde. Había llovido hoy, así que la pastelería estaba vacía. Cuando Alejandro se fue, se llevó a casa un trozo de su última creación. El pastel no era originalmente para Carlos, regresaban a la mansión de la familia Rodríguez esa noche, y a la madre del Alfa le encantaban los pasteles. El estudiante universitario que trabajaba a tiempo parcial en la pastelería ya se había ido, y Alejandro, aún con los pasteles en la mano, tuvo dificultades para cerrar la puerta de la tienda. El Omega pensó un momento y decidió dejar los pasteles en el asiento del copiloto antes de volver a la tienda. Carlos había estado trabajando sin parar todo el día antes de recoger a Alejandro. Ver el pequeño pastel en el asiento del copiloto le dio aún más hambre. Para cuando Alejandro regresó, solo quedaba el envoltorio. Carlos se sintió un poco avergonzado. Solo tenía la intención de comer un trocito, pero después de varios, 3/4 partes del pastel habían desaparecido. Carlos pensó que no sería agradable dejar que el Omega le diera tan poco a su madre, así que decidió comérselo entero. Los pasteles de Alejandro estaban excelentes. Como era su trabajo favorito, el Omega trabajaba con diligencia y brillantez. Los pasteles estaban deliciosos, y a Carlos le encantaron. Pero como solo era una boda, solo le gustaron un poco. Bueno, los pasteles se ven muy bien. La mirada de Carlos se desvió involuntariamente hacia Alejandro. Pero cuando la mirada inquisitiva del Omega, tras ver el envoltorio vacío, se encontró con la de Carlos, sintió de repente una punzada de vergüenza. Así que el Alfa volvió a mirar hacia la ventana y explicó secamente, solo lo probé para mi mamá primero. La mirada desviada del Omega le recordó la incomodidad de un niño al que pillan comiendo algo a escondidas. Alejandro preguntó tímidamente, ¿está bien? Entonces, ¿a qué sabe? Las orejas de Carlos se crisparon, como si, a juzgar por el tono del Omega, no estuviera demasiado avergonzado. Carlos se giró y miró a Alejandro, delicioso. Carlos le aseguró, eres muy bueno haciéndolos. Carlos, de verdad. Alejandro, un poco avergonzado por el cumplido, inclinó la cabeza, gracias. Así quedó dicho, y ninguno de los dos habló más. Alejandro siempre recordaba que su matrimonio era simplemente un matrimonio concertado. Incluso si Carlos llegaba tarde a un evento social, Alejandro no lo apuraba, ni siquiera lo llamaba. Alejandro le dejaba un pastelito al Alfa, ya fuera para llenarlo o para cualquier otra cosa. Si el Alfa no regresaba después de las 10, Alejandro solía irse a la cama. En el tercer mes de matrimonio, un incidente inesperado lo pilló desprevenido y entró en una fase. Alejandro estaba en casa y Carlos trabajaba horas extras esa noche. Además, aunque Carlos no hubiera trabajado horas extras, solo estaban casados, no en una relación real. Alejandro pensó un momento, y con lo que le quedaba de cordura, llamó a la criada del Beta. Al perder el conocimiento, el Omega no leyó la nota del teléfono y la llamada fue al Alfa, que estaba en una reunión. Capítulo 2. Inhibidores. Eso es todo por hoy. Se hace tarde. Vayan todos a casa. Mañana tenemos una batalla difícil. Al terminar la reunión, Carlos se puso de pie. Su teléfono estaba apartado, en silencio y vibrando, para que Carlos no recibiera la llamada errónea del Omega. Tras la reunión, Carlos habló un rato con varios jefes de departamento antes de coger el suyo y volver a su oficina. Originalmente, había planeado almorzar con su compañera, así que los acompañó hasta el ascensor. Inesperadamente, su compañera le pidió que lo dejara ir primero. ¿Volver?, preguntó el Alfa. El compañero señaló su teléfono y dijo con una sonrisa, mi familia me lo ha estado pidiendo. ¿Familia? Por alguna razón, Carlos pensó inmediatamente en su futura esposa, y en los pastelitos que había hecho, justo a su gusto. El compañero pulsó el botón del ascensor y, mientras esperaba, no dejaba de mirar su teléfono. El compañero sonrió y dijo, acabo de tener una reunión y aún no he revisado el teléfono, y en tan solo unos minutos, me lo han pedido varias veces. Carlos frunció el ceño al oír el tono aparentemente impotente, pero en realidad cariñoso, del compañero. Las puertas del ascensor se abrieron, pero Carlos se detuvo al entrar. Preguntó con indiferencia, ¿te traerá rápido a casa? Compañero,
Es muy estricto. No puedo hacer nada al respecto. Carlos, seguirá preocupándose por ti. Compañero, es bastante dependiente. Me llamará insistentemente si no lo veo en un rato. Es molesto. El compañero se quejó, pero sus pasos eran firmes, más rápidos que los de los demás. Carlos. Carlos volvió a pensar en su familia, y de repente se sintió un poco incómodo. Parecía que su familia nunca había sido dependiente. Nunca habían estado insistiendo en llamarlo. Claro, él no quería que su Omega fuera tan dependiente. Además, él y su Omega solo estaban casados, así que debían darse suficiente espacio. No había necesidad de tanta dependencia, era aburrido. Solo era un matrimonio, se repetía el alfa una y otra vez, pero sus ojos no dejaban de mirar el teléfono de su compañero. Carlos, ¿cómo te apuran tus familiares para que vuelvas a casa? Carlos, ¿cuándo suelen apurarte? Carlos, ¿cuántas veces? ¿Te apuran todos los días? Compañero. Carlos, ejem. Alfa apartó la mirada del teléfono de su compañero y tosió 2 veces para disimularlo. Bueno, no tengo envidia, solo un poco de curiosidad, explicó Carlos. Compañero, jeje. Después de ver a su compañero irse, Carlos regresó a la oficina. No había revisado su teléfono y no tenía ni idea de cuántas veces lo había llamado su Omega. Alfa supuso que era su costumbre, pero no pudo evitar mirarlo. Al pulsar las llamadas perdidas, Carlos se quedó atónito. 3. Llamadas perdidas. ¿Sería posible que su Omega también lo llevara a casa a toda prisa? Alfa sintió un poco de anticipación. Claro, solo un poco. Carlos ni siquiera apagó la computadora antes de salir corriendo de la oficina. El Alfa empezó a devolver la llamada, caminando hacia el estacionamiento, escuchando el pitido del auricular. Tras una larga pausa, el Alfa marcó otro número. De camino, se encontró con su excompañero. Se acercó, señaló su teléfono e indicó que estaba al teléfono. ¿Compañero? Así que Carlos le articuló a su compañero, mi familia también pregunta. ¿Compañero? A la tercera llamada, por fin conectaron. Alejandro estaba agonizando, con la voz entrecortada. Alejandro, Hola. Los dedos de Carlos se apretaron alrededor del teléfono, e incluso las puntas de sus orejas se pusieron rojas. No era del todo despistado. La situación actual no era difícil de entender. No se oía ningún otro sonido en el auricular, solo la voz contenida, apagada, casi ahogada del Omega, acompañada del crujido de la ropa. Carlos supuso al instante que su Omega podría estar en celo. No solo eso, mientras Carlos estaba al teléfono, sonó la campana de un reloj. Había un reloj de madera maciza en la sala de estar de la villa donde vivían él y Alejandro. Alejandro estaba en casa, pensó Carlos. Su Omega había entrado en celo en casa, pero en lugar de usar un supresor, lo había llamado. ¿Qué significaba eso? Se preguntó Carlos, y se le ocurrió su propia respuesta. ¿Así que su Omega dependía tanto de él? Dicen que los Omegas son mucho más dependientes durante el celo. Seguramente a su Omega se le ocurriría llamarlo y animarlo a volver a casa, ¿verdad? Aunque su matrimonio fuera solo un matrimonio arreglado, aún podía ayudar a su Omega, pensó Carlos. Además, dicen que el uso excesivo de supresores es malo para el cuerpo. Como su Omega estaba casada con él, naturalmente tenía la obligación de estar ahí para ella. Y sería muy amable. Carlos se puso sus auriculares Bluetooth, y mientras escuchaba la llamada, buscó la información en la etiqueta AO. Después de todo, nunca antes había marcado un Omega, así que algunos conocimientos aún requerían leer, compartir experiencias antes de poder ponerlos en práctica. Así que, en menos de 2 minutos desde que Carlos recibió la llamada, el enrojecimiento en la punta de su oreja se había extendido a su rostro. El Alfa dio unos pasos, luego se detuvo, y luego dio unos pasos más, sosteniendo el teléfono en una mano, con la otra ajustándose la corbata y tocando los adornos del frente del auto. Los pensamientos de Carlos daban vueltas, pero consolar a su Omega era lo más importante. Así que Carlos se preparó para hablar, para decirle a su Omega que volvería pronto. Inesperadamente, antes de que Carlos pudiera decir nada, el Omega habló primero. Hola. Alejandro aún conservaba un último resquicio de cordura, con el cuerpo ardiendo de calor, pero el Omega seguía consciente de que su relación con el Alfa era simplemente una alianza matrimonial. Si el celo de hoy no hubiera llegado tan repentinamente, tomándolo por sorpresa, el Omega habría planeado pasar su periodo especial en una habitación de aislamiento especial del hospital. Alejandro no tenía intención de pedirle ayuda a Carlos, es Juan. Juan era el mayordomo beta de la familia,
un anciano que, según se decía, había cuidado de Carlos durante casi 20 años. Juan, ¿podrías pasarme un supresor? Alejandro se esforzó por formar una frase completa. Pero el Omega esperó un buen rato, pero la amable voz de Juan no llegó. Alejandro. Alejandro, Juan. La persona al otro lado de la línea también estaba confundida. Carlos revisó la pantalla una y otra vez, asegurándose de que efectivamente era su Omega quien llamaba. Pero esta llamada no era para él. Juan. Inhibidores. Entonces su Omega, su familia, preferiría los inhibidores antes que a él. Capítulo 3. Pruébame. Hospital. Necesito inhibidores para omegas, dijo el alfa, sacando su tarjeta de identificación y añadiendo una explicación redundante, son para mi familia. Llamó específicamente y pidió mi ayuda. Doctor, Carlos seguía preguntándose, ¿pero por qué preferiría los inhibidores en lugar de mi ayuda? Doctor, no lo sé. Carlos miró y vio que el doctor también era un alfa. Carlos, tiene un omega. El doctor, con mascarilla, continuó escribiendo la receta, no. Carlos, con razón no lo sabía. Carlos, con una mirada de, soy diferente a ti, dijo con orgullo, tengo un omega. Doctor. Desconcertante. Carlos finalmente tomó a regañadientes los dos inhibidores. Claro que no era especialmente reacio, solo quería resbalar y que se le cayeran accidentalmente al suelo. Preferiblemente, se romperían. Entonces podría, a regañadientes, dejar una marca temporal. Aunque lo suyo era solo un matrimonio, como alfa, tenía la obligación de consolar a su omega. Sin embargo, a cambio, esperaba que su omega lo llamara a él en lugar de a Juan la próxima vez que estuviera en celo. Alejandro, por otro lado, estaba completamente exhausto después de la llamada y se sentía terriblemente miserable. La habitación estaba llena de feromonas omega. Por suerte, a los betas no les afectaban las feromonas, por eso Alejandro llamó al mayordomo, Juan. La puerta se abrió y los ojos de Alejandro se llenaron de rojo mientras hablaba débilmente, ¿Juan? Al no oír respuesta, Alejandro abrió los ojos levemente y se encontró con la mirada de Carlos en la puerta. En realidad, Carlos no se resistía a responder, sino que simplemente no tenía tiempo. Su matrimonio con el Omega se debía tanto a razones familiares como a su compatibilidad. Su compatibilidad era bastante alta, en cuanto se abrió la puerta, el alfa apenas podía moverse. Las feromonas del Omega lo inundaron implacablemente, y Alejandro lo miraba, sus ojos pálidos brillando como la superficie de un lago acariciado por el viento. Carlos se quedó paralizado por un instante, y más ondas comenzaron a formarse en la superficie. Alejandro se sintió aún más incómodo, sus feromonas incontrolables y todo su cuerpo impotente. Se sentía como envuelto en aire, sintiendo claramente cada respiración rozando sus tobillos, su cuello, incluso sus glándulas. Las comisuras de sus ojos se enrojecieron aún más, una lágrima permaneció en sus pestañas, brillando intensamente. Carlos ocultó tranquilamente el supresor tras él. Quería más ondas en la superficie del lago, preferiblemente una tormenta violenta, con el agua agitada y meciéndose. Abrazaría al Omega, le secaría las lágrimas con un beso y luego dejaría su huella. ¿Qué haces aquí? Alejandro intentó aclararse la mente. Carlos cogió su teléfono y lo agitó hacia el Omega, te equivocaste de número. Alejandro cerró los ojos, sintiéndose un poco culpable por su descuido. El Omega levantó la mano, con la intención de apartar al alfa, espera. ¿Quién iba a saber que, antes de que pudiera terminar su disculpa, Carlos lo abrazó con entusiasmo? Los ojos de Carlos se iluminaron de repente. Abrazó a su Omega e incluso le tomó la mano. Está bien. ¿Sigue así? El alfa bajó la mano, abrumado por la emoción. No soy muy bueno en esto. Si te sientes incómodo, recuerda decírmelo. Alejandro. Carlos abrazó a su Omega, mientras las feromonas calmantes del alfa lo envolvían. Así que su Omega es tan apegado, tan exigente con los abrazos en cuanto está cerca, pensó Carlos. Las feromonas florecieron en la habitación, y Carlos atrajo al Omega hacia sus brazos. ¿Puedo realmente calmarte? Nunca he calmado a un Omega, pero acabo de aprender. El supresor no será tan efectivo como el mío, prometió Carlos. Pruébame. Capítulo 4. Verano naranja. La noche era densa, y las feromonas se extendían por la habitación como olas, rompiendo contra las rocas antes de finalmente romperse en capas de espuma. Carlos abrazó a su Omega con fuerza bajo el rocío. El Omega echó la cabeza hacia atrás, con lágrimas en las comisuras de los ojos. Carlos extendió la mano, lo atrajo hacia sus brazos y le besó las pestañas. No llores,
Todo irá bien, dijo Carlos, sujetando con una mano la cintura del Omega, dejando al descubierto su hermoso cuello. Las glándulas del Omega, sin marcas, estaban ligeramente rojas, teñidas con una fina capa rosa. Carlos estaba inusualmente nervioso. El Alfa bajó la cabeza, su aliento caliente aterrizó allí. Alejandro no pudo soportarlo e intentó esconderse, pero su agarre se hizo más fuerte. Las feromonas del Alfa eran relajantes, lamiendo delicadamente, lamiendo las glándulas del Omega. Justo cuando sus dientes estaban a punto de perforarle la piel, la voz del Alfa se volvió arrastrada. Voy rápido, 1 minuto. Aunque, sonaba un poco raro. Pero Alejandro estaba claramente aliviado. Ve más rápido. Todo el cuerpo del Omega estaba cubierto de las feromonas del Alfa, como si hubiera estado empapado en refresco de naranja todo el verano, cada célula impregnada del dulce aroma a naranja del Alfa. La marca temporal dejó al Omega impotente. Tiró de la manga del Alfa, intentando que lo soltara, pero no se dio cuenta de que la mirada seductora en el rabillo de sus ojos solo haría que el Alfa perdiera aún más el control. Y así, 1 minuto se alargó indefinidamente, tanto que el Omega, en trance, creyó erróneamente que había pasado un siglo. Las feromonas se propagaron, y por primera vez desde su matrimonio, compartieron la misma habitación. Al día siguiente, la alarma sonó 3 veces, pero ni Carlos ni Alejandro respondieron. Cuando Alejandro despertó, seguía con la cabeza apoyada en el brazo del Alfa. Carlos finalmente se despertó primero, se lavó y luego preparó un tazón de gachas, calentándolas en la olla para su Omega. ¿MMM? Alejandro despertó lentamente con el aroma de las gachas. Los sucesos de la noche anterior habían sido inesperados, y el Omega ahora se sentía un poco incómodo. Él y Carlos solo estaban casados, no tenían una relación seria, así que lo que había hecho la noche anterior era realmente indecoroso. Era solo una marca temporal, se dijo Alejandro. Alejandro no pensó en responsabilizar al Alfa, después de todo, él había sido quien tomó la decisión equivocada. ¿Qué pasó anoche?, empezó Alejandro, queriendo llamarlo simplemente accidente. Carlos se inclinó y le dio a su Omega un beso que olía a limón, pero en realidad sabía a pasta de dientes. Carlos, tranquilo. Yo me hago responsable. Carlos, ¿sigues sintiéndote mal? Si es así, debes decírmelo. Los ojos de Alejandro se abrieron ligeramente. Carlos, pensando que su Omega no se había recuperado de la marca temporal, se inclinó y lo besó de nuevo. Sus feromonas envolvieron a Alejandro en un tono relajante. Alejandro, ¿tú? Asumir la responsabilidad. Pero... Carlos simplemente tomó la mano del Omega, sí. Carlos, yo me hago responsable. Carlos recordó de repente que, después de que un Alfa y un Omega están juntos, parecen llamar a sus familiares marido y mujer. Así que el Alfa se inclinó y besó los labios de Alejandro, entonces puedo llamarte esposa de ahora en adelante. Alejandro. Espera. ¿Vas un poco rápido? Sin esperar la respuesta de Alejandro, Carlos continuó, cariño, hay unas gachas calentándose en la olla. Acabo de despertarme y seguí el tutorial para prepararlas. Fallé 2 veces, pero al final quedaron bastante buenas. ¿Quieres probarlas? Alejandro se levantó aturdido y comió las gachas. Carlos, cariño, ¿qué tal? Los ojos de Carlos brillaron como los de un perro grande. Carlos había planeado quedarse en casa con su Omega. Después de todo, solo los habían marcado temporalmente, y un Omega necesitaba el consuelo de un Alfa. Inesperadamente, recibió una llamada de su asistente esa tarde, obligándolo a ir a la oficina con poca antelación. Antes de irse, Carlos, mientras se anudaba la corbata, se preparó para ir a la oficina. La familia de mi compañero lo llama todas las noches para pedirle que venga a cenar. Alejandro, aún descansando, respondió con pereza, sí. Carlos, sí, todas las noches. Alejandro. Alejandro, entendido. Carlos, todas las noches. Capítulo 5, tranquilízate. Cuando Carlos llegó a la oficina, su compañero acababa de volver de la calle. Carlos miró su traje, se desabrochó la chaqueta y la dejó detrás de la silla. Alfa pensó un momento, se desabrochó las mangas y se las remangó. El compañero entró y vio a Carlos con los brazos al descubierto. ¿Compañero? Pero el compañero solo lo miró y luego centró su atención en el trabajo del día. El compañero se sentó frente a Carlos, giró en su silla y habló de un proyecto reciente. Pero mientras discutían el proyecto, fuera o no imaginación del compañero, el brazo de Carlos no dejaba de balancearse ante sus ojos. Cada vez que se balanceaba, Carlos tosía. Compañero, ¿la familia Zhao también está pendiente de este proyecto? Carlos tomó los documentos, balanceando el brazo,
tos, tos, tos. El compañero lo ignoró y continuó con lo suyo. Compañero, pero la información que tiene la familia Zhao definitivamente no es tan completa como la nuestra. Creo que nuestro siguiente paso podría ser. Antes de que pudiera terminar la frase, Carlos le devolvió el documento y volvió a agitar el brazo. Carlos, ejem. Compañero. Finalmente, el compañero no pudo evitar mirar el brazo de Carlos, solo entonces notó un ligero enrojecimiento en la parte inferior interna del brazo del alfa. Compañero, ¿qué te pasa en el brazo? Carlos, está bien, está bien. Compañero, ah. Cuando el compañero dejó de preguntar, Carlos acercó su muñeca con indiferencia para mostrarle, mi familia estuvo muy pegajosa anoche, así que la agarré. Compañero. Carlos, ¿tu familia es así de pegajosa? Compañero. Carlos finalmente se fue, satisfecho. Esa noche, Carlos estaba en una reunión. A diferencia de su habitual concentración en el trabajo, Carlos tenía un teléfono a su derecha. El tiempo pasaba. Carlos pasó de mirar su teléfono cada media hora a cada 10 minutos, y finalmente cada 2 o 3 minutos. A las 9:30 de la noche, el cielo se oscureció y comenzó a llover ligeramente, pero el teléfono del director ejecutivo permaneció en silencio. La reunión terminó y un grupo de personas se marchaba poco a poco. El teléfono del compañero sonó en ese momento. Carlos fingió una mirada casual, pero estaba atento. Compañero, hola. Lo que dijo la otra persona no estaba claro. Compañero, oye, ya casi salgo, cariño. Compañero, sí, está lloviendo un poco. ¿Vienes a recogerme? Te espero. El compañero dobló la esquina para hacer otra llamada. Al volver a la oficina de Carlos, encontró a Alfa mirando su teléfono con expresión seria. Compañero, Carlos aún no sale. Carlos, no, todavía no. Carlos, yo también estoy esperando a mi bebé. Compañero. Carlos, mi bebé prometió llamarme. Carlos, igual que tu bebé prometió recogerte. Carlos levantó su teléfono y repitió con seriedad, mi Omega también me lo prometió. Carlos puso el teléfono en la pantalla de la hora y observó el minutero. Con cada giro del minutero, la mirada del Alfa se oscurecía un poco. El compañero ya se había ido, pero Carlos seguía mirándolo con añoranza desde arriba. Solo después de que las luces traseras del coche desaparecieran bajo la lluvia, el Alfa apartó la mirada. El minutero seguía girando. Un círculo. 2 círculos. 3 círculos. Aún más lejos, el celo de Alejandro aún no había pasado. Desde que Carlos se fue a trabajar, el Omega no había estado muy enérgico. Después de todo, tras una marca temporal, un Omega dependía un poco del Alfa. Sí, no era que Alejandro dependiera de Carlos, sino que el Omega dependía instintivamente de las feromonas del Alfa. No tenía nada que ver con el amor, era simplemente un fenómeno fisiológico normal. Alejandro se acostó un rato esa tarde. Cuando volvió a abrir los ojos, ya eran las 9:30 de la noche. Alejandro estaba a punto de revisar su teléfono cuando de repente recordó las palabras de Carlos antes de irse. ¿Todas las noches? ¿Llamando? ¿Le estaría insinuando algo? Alejandro no lo entendía. Estaban en un matrimonio concertado, y llamar tan tarde en la noche no era apropiado. No lo había descubierto esa mañana, pero después de descansar, finalmente lo entendió. Tal como lo había analizado antes, ambos estaban bajo la influencia de las feromonas. Y las palabras de Carlos, como yo me hago responsable y llama, debieron ser las mismas. Pero recordando las repetidas instrucciones de Carlos antes de irse, Alejandro abrió el marcador. A las 9:52:34, justo cuando Carlos estaba a punto de mirar el cronómetro de su teléfono, este finalmente se encendió y empezó a vibrar. La llamada duró solo un segundo antes de que el Alfa contestara. ¿Tienes frío, tranquilo?, quiso preguntar Alejandro. Cariño, gritó Carlos. ¿Frío? No tengo frío. Gracias por preocuparte, cariño. Los ojos de Carlos se iluminaron. Sabía que llamarías. Carlos, llevo siglos esperándote. Capítulo 6, tenía razón. Para cuando salió del edificio de oficinas, los empleados ya se habían ido. Carlos había estado ocupado desde la tarde y aún no había almorzado. Al oír la llamada de Alejandro, no pudo evitar pensar en los exquisitos pastelitos que hacía el Omega. El guardia de seguridad de la puerta jugueteaba con sus llaves cuando vio a Carlos bajar corriendo las escaleras. El guardia de seguridad preguntó, Carlos, ¿tu empresa no suele permitir horas extras? Carlos, hoy es una excepción.
El guardia de seguridad no hizo más preguntas. Bostezó y volvió a mirar su teléfono. Carlos tosió secamente, señaló su reloj y luego su teléfono. Carlos, ejem. Carlos, se suponía que debía trabajar horas extra hoy, pero mi familia insistía en que me fuera a casa. Guardia de seguridad. Recordaba no haber preguntado por qué, ¿verdad? El guardia de seguridad seguía pensando cuando Carlos preguntó, ¿no te vas a casa? La preocupación de Carlos era inexplicable, y el guardia de seguridad estaba un poco confundido, pero explicó con seriedad, esta noche es mi turno de noche. Los ojos de Carlos se iluminaron con preocupación, ¿es tan tarde y sigues trabajando solo en el turno de noche? Tu familia no quiere que te vayas a casa. El guardia de seguridad pensó un momento y luego señaló la lonchera térmica sobre su escritorio y su teléfono, mi familia me acaba de enviar unos dumplings. El guardia de seguridad, están rellenos de calabacín y huevo, deliciosos. El guardia de seguridad le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. El guardia de seguridad, Carlos, ¿has comido? Después de un día ajetreado, dando vueltas de un lado a otro por la oficina decenas de veces, muerto de hambre mientras esperaba una llamada de la familia, y finalmente sin comer nada, Carlos dijo, no. Eran poco más de las 10:15 cuando Carlos llegó a casa. El Alfa había acortado el trayecto habitual de media hora a 15 minutos. Antes de que Carlos llegara, una voz sonó desde la puerta, cariño, ya estoy en casa. Alejandro bajó las escaleras con las orejas enrojecidas. No sabía si era por nerviosismo o vergüenza, pero su voz era seca, no me llames cariño. Carlos, ¿eh? Carlos no entendía. Se quitó el reloj y miró a su Omega, eso significa que solo puedo llamarte esposa. Carlos pensó un momento, recogió sus cosas y salió rápidamente. Alejandro, a la distancia, no escuchó con claridad las palabras de Carlos y empezaba a dudar. Al instante siguiente, oyó al Alfa repetir su llegada. Una vez más, su voz llegó antes que él, pero esta vez, el Alfa usó un nombre diferente. Carlos abrió la puerta, esposa, ya estoy en casa. El pensamiento de Carlos era simple. Incluso si se trataba de un matrimonio, Alejandro seguía siendo su Omega. Como Alfa, frente a su Omega, por supuesto, lo que dijera el Omega era cierto. Carlos, obedientemente, guardó sus cosas y miró a su Omega con una expresión que parecía decir, mira qué obediente soy. ¿De verdad no me vas a elogiar? Se giró hacia Alejandro, cariño, ¿está bien? ¿Puedo entrar? Alejandro bajó la mirada, sintiendo una oleada de pánico. Alejandro entreabrió los labios, queriendo decir que palabras como cariño y bebé solo debían reservarse para quienes amaba de verdad, eran solo un matrimonio, así que no podía llamarlos así a la ligera. Pero pensar en esto hizo que Alejandro se sintiera inexplicablemente un poco deprimido. Lo pensó, pero no encontró una razón para su desánimo. Después de todo, él y Carlos no estaban realmente juntos. Después de un momento, Alejandro habló, solo llámame por mi nombre. Carlos era completamente ajeno a las complejidades de la mente de Alejandro, aún inmerso en la alegría de su Omega instándolo a irse a casa. Pero como la palabra de su esposa era suya, Carlos asintió, de acuerdo, cariño. Alejandro. Carlos se rascó la cabeza, un poco ofendido, perdona, cariño, acabo de llamarte así. Carlos, cariño, los insultos, no me resultan muy familiares. Alejandro. El corazón de Alejandro estaba hecho un mar de lágrimas. Llevaban meses casados y habían estado en perfecta paz. Pero entonces, un celo repentino lo destrozó todo. Sentía que, algo estaba a punto de salirse de control. Carlos se cambió de zapatos, se quitó el reloj y fue directo al baño. Al salir, vio a su Omega, absorto en sus pensamientos. La marca temporal seguía vigente, pero las feromonas del Omega se habían desvanecido. Carlos se acercó y, en silencio, cubrió a su Omega con feromonas. Carlos estaba feliz y tranquilo. ¿Y qué si el guardia de seguridad tenía dumplings? Tenía un Omega. Su Omega incluso lo llamaría para que volviera a casa. No tenía que trabajar solo en el solitario turno de noche. Ah, y su Omega sabe hacer pasteles deliciosos. La idea de pasteles hizo que el estómago de Carlos, que no había comido en toda la tarde, protestara. Carlos miró a su alrededor expectante, solo para ver una cocina impecablemente limpia y un refrigerador sin restos. Y, nada de pasteles. Carlos. Carlos volvió a sentarse junto a Alejandro, con la cara de un perro grande y lastimoso. Cariño, todavía no he comido. Alejandro, con el pelo del perro picado, sintió una ligera picazón. Aún dudando cómo dirigirse a él, respondió con naturalidad, ah. Alejandro ya había comido,
Pero si no hubiera recordado las repetidas llamadas de su alfa, se habría quedado dormido. Carlos aguzó el oído al oír regresar a Alejandro. Según el guión habitual, Alejandro debería haber dicho: ¿qué quieres comer? Te lo preparo. Pero Carlos esperó y esperó, pero Alejandro no dijo nada más. Carlos, tú, no tienes nada más que decir. Alejandro. Alejandro no entendía. ¿De qué estaba hablando? Alejandro pensó un momento y luego respondió con vacilación: ya comí. Al ver que Carlos seguía insatisfecho, Alejandro pensó que no había dado detalles. Recordando sus amables saludos durante su primer encuentro, Alejandro contó con sinceridad: la tía preparó gachas de mariscos, tortilla de camarones y huevo, filete de pescado con cebolleta, oqueira al ajillo. ¿Gurú? El estómago de cierto director ejecutivo volvió a rugir. Alejandro. Carlos. Carlos prácticamente se estaba encerrando. El director ejecutivo, angustiado, se acercó a Alejandro, rozando su cabello contra el cuello del Omega. Carlos, cariño, tengo muchísima hambre. Alejandro, con cosquillas, rió y detuvo los movimientos del alfa. No, no te muevas. Alejandro, ¿qué tal si sales a comer ahora? Carlos negó con la cabeza y no se movió. El alfa abrazó a su Omega con fuerza, en voz baja y débil, como si estuviera realmente hambriento y agraviado. Cuando salí del trabajo hoy, Luis estaba comiendo dumplings en la puerta. Carlos, Luis dijo que los hacía su familia. Carlos, pero no te envidio. Mi familia sabe hornear pasteles. Carlos parpadeó y miró a Alejandro. Cariño, ¿verdad? Capítulo 7. Vete cuando quieras. Alejandro, bajo la mirada de cachorro de cierto director ejecutivo, entró en la cocina y sin mucho entusiasmo, preparó un plato de fideos. Alejandro ya estaba junto al horno, buscando el colador y el batidor. A mitad de la cocción, se dio cuenta de que no tenía nada de eso en casa. Finalmente, bajo la mirada lastimera de Carlos, Alejandro sacó medio puñado de fideos y algunas verduras de la alacena. Alejandro, ¿qué te parece esto? ¿Esto? La voz del Omega era seca y un poco avergonzada. La tía acababa de hacer una limpieza a fondo hoy, y como ninguno de los dos cocinaba en casa, se encargó de la cocina y el refrigerador. Como dice el dicho, un buen cocinero no puede cocinar sin arroz, asintió Carlos. Aunque se suponía que Alejandro cocinaba, en realidad estaban trabajando juntos. Alejandro desbloqueó su iPad y siguió las instrucciones paso a paso, mientras Carlos lavaba obedientemente las dos verduras. Para cuando Alejandro terminó, el agua hirviendo de la olla burbujeaba. El vapor estaba un poco caliente, y Carlos observó un momento antes de empujar a Alejandro y atarse el delantal. Añadió los fideos al agua hirviendo, dando vueltas. Carlos, con una cuchara en una mano y sal en la otra, probó un bocado y añadió más sal. Dio otro bocado y añadió más sal. Dio otro bocado y añadió más sal. Alejandro también cocinaba con alguien por primera vez. Se quedó absorto en sus pensamientos cuando oyó a Carlos murmurar confundido: cariño, está caducada esta sal. Alejandro murmuró: y se acercó a coger la sal, examinando cuidadosamente la fecha de producción y la de caducidad. Alejandro, no, dice que caduca en 3 años. Alejandro señaló el número en la esquina inferior derecha del paquete. Carlos también estaba desconcertado: ¿por qué no sabe a nada? Alejandro vio a Carlos chasquear los labios y luego continuó sus movimientos, añadiendo media cucharada de sal a la olla. Entonces, Carlos probó la sopa de la cuchara que tenía en la mano, que probablemente no había vuelto a poner en la olla desde la primera cucharada. Carlos, está realmente insípida. Alejandro miró a Carlos, sin saber si decir algo o no. Carlos, cariño, ¿qué te pasa? Alejandro, has estado probando la sopa de esta cuchara. Alejandro enfatizó: esta cuchara. Carlos, hay otra cuchara. Alejandro, existe la posibilidad. Alejandro hizo una pausa, mirando a Carlos, quien seguía desconcertado. Después de añadir la sal, hay que remover, luego, volver a servir otra cucharada de sopa y probarla de nuevo. Alejandro, ¿qué crees? Carlos. Al final, no llegaron a comerla. Carlos, frustrado, hirvió las pocas verduras que aún no se habían comido. Por supuesto, Alejandro pidió comida para llevar. Volvió a pedir dumplings rellenos de calabacín. Después de que llegó la comida, Alejandro subió las escaleras. Ya era tarde, y después de que Carlos comiera hasta saciarse, también se retiró a su habitación. Siempre habían vivido separados, salvo por la inesperada llegada del celo la última vez. Después de marcar temporalmente, Alejandro también regresó a su habitación. Alejandro aún portaba las feromonas del alfa.
Los alfas son muy territoriales, así que las feromonas de Alejandro transmiten posesividad. Las feromonas de Carlos también lo afectaban, ya que, por ejemplo, en ese momento, Alejandro estaba teniendo pensamientos descontrolados. Pero no parecían ser solo feromonas. ¿Qué otra cosa podría ser? Alejandro se sentó en el borde de la cama un momento, suspiró y sacó el ambientador de feromonas del cajón. Alejandro no entendía a qué se refería Carlos. Después de todo, se acababan de casar. Antes de casarse, ni siquiera se conocían. Carlos solo buscaba las feromonas, se preguntaba Alejandro. Con solo pensarlo, Alejandro siempre se sentía un poco triste, aunque parecían, así debería ser. Quizás la escena de cocinar juntos en ese momento se parecía demasiado a un hogar, lo que le daba a Alejandro una ilusión. La habitación de Alejandro solía estar prohibida para los forasteros, ni siquiera para Carlos, quien nunca había entrado. Durante la marcación temporal, Alejandro estuvo inicialmente en el sofá de la sala, luego lo llevaron a la habitación de Carlos. Pero Carlos seguramente se sorprendería si viera la habitación de Alejandro. Porque la habitación de Alejandro parecía más una habitación de hotel que un dormitorio. Los artículos de aseo eran todos pequeños ejemplos, cuidadosamente ordenados en el baño, como listos para ser desechados y abandonados en cualquier momento. Lo mismo ocurría con el armario. La mayoría de los compartimentos estaban vacíos, salvo por algunas de las mudas recientes de Alejandro. Su maleta estaba junto al armario, lista para su llegada. La habitación carecía de cualquier adorno elaborado. Aparte del propio Alejandro, apenas había rastro de su presencia. Alejandro miró a su alrededor y de repente pensó en el perro grande que se acurrucaba contra su cuello. Por alguna razón, Alejandro sintió una punzada de culpa. Justo cuando Alejandro cerraba los ojos, a punto de descansar, llamaron a la puerta de repente y con mesura. La voz de Carlos llegó a través de la puerta, apagada. «Cariño, ¿puedo pasar?» «Carlos, cariño, creo que me está llegando el periodo de susceptibilidad». Capítulo 8. Conspiración. Alejandro se incorporó en la cama sobresaltado, su primera reacción fue echar un vistazo a su habitación, ahora vacía. Solo era un matrimonio, el Omega no consideraba esta villa su hogar. Antes, esto le había parecido perfectamente normal a Alejandro, pero ahora... El golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Carlos se quedó un momento, abrazado a la almohada, la incomodidad volvía. No había mentido, él y Alejandro eran bastante compatibles. Si bien la marca temporal tenía como objetivo apaciguar a Alejandro, la mezcla de feromonas también había adelantado el periodo de susceptibilidad del alfa. El alfa, antes una figura imponente, se apoyaba en la puerta, su sombra ahora se extendía infinitamente ante la puerta cerrada, dándole un aspecto bastante desolado. Al no responder Alejandro, Carlos volvió a tocar. «Carlos, esposa». La voz del alfa, a través de la puerta y amortiguada por su periodo sensible, resurgió extrañamente en Alejandro. Alejandro extendió la mano y tocó las glándulas de su nuca, pero todo estaba normal. Las glándulas no estaban calientes ni abrasadoras, y sus feromonas estaban bien enmascaradas. Esto significaba que no estaba en celo Omega, así que ¿por qué sentía la urgencia de abrazar al alfa? Extraño, pensó Alejandro, mirando su mano. ¿De verdad podían las feromonas influir tanto en un alfa y un omega? Carlos prácticamente pegó la oreja a la puerta, atento a cualquier movimiento. Tras un breve silencio, Alejandro contuvo la mano para no abrazarlo. «Tú, no preparaste ningún supresor». Alejandro esperó, pero Carlos no respondió. En cambio, oyó un gemido ahogado a través de la puerta. Era como si se esforzara por reprimirlo, pero aún soportaba un dolor inmenso. El gemido no fue fuerte, duró solo un par de segundos, pero al instante cambió la expresión de Alejandro. «Carlos». Sus dificultades con «solo era un matrimonio» quedaron olvidadas al instante. Alejandro abrió la puerta. «¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?» Alejandro estaba a punto de preguntar más, pero el alfa lo abrazó. La mano de Carlos, apoyada en la espalda de Alejandro, rozó discretamente la pantalla de su teléfono, cerrando felizmente la grabación. Gemido doloroso, 001. Hace una hora, el alfa se dio cuenta de que algo andaba mal y le envió un mensaje a su compañero. «Carlos, me tomo mañana libre para recuperar mis supresores». «Compañero, ¿sigues tomando supresores?» «Compañero, jajajajajajaja». «Carlos». Media hora después, Carlos envió otro mensaje. «Carlos, tu esposa te consuela. Carlos, estará ahí para ti durante tu periodo vulnerable». Su pareja tardó un poco en responder esta vez. Después de unos 10 minutos, añadió a Carlos a un chat grupal.
Nombre del grupo: Grupo de investigación sobre el dilema y las contramedidas que enfrentan los alfas para ganar omegas en el contexto del matrimonio. Carlos. El proceso de aprendizaje fue rápido, pero Carlos comprendió la importancia de integrar el aprendizaje teórico con la práctica. Siguiendo el lema, si la montaña no viene a mí, yo iré a ella, se embarcó en un nuevo viaje hacia la felicidad. De vuelta al presente, Carlos abrazó a su omega con fuerza. Cariño, abrazarte me hace sentir mejor. Carlos, cariño, te necesito tanto. Las orejas de Alejandro se sonrojaron de nuevo. Tú, no digas tonterías. Carlos, digo la verdad. Mi esposa es importante para mí. Esto no fue algo que aprendió en un tutorial, era como el padre de familia Rodríguez siempre le había enseñado al pequeño Carlos. Carlos aún sostenía la almohada en la mano. El alfa la levantó y le hizo un gesto a Alejandro. Entonces, cariño, ¿puedo dormir contigo? Alejandro dudó de nuevo, pero... Carlos miró al omega, que parecía dudar en hablar. Cariño, es incómodo. Carlos, no pasa nada si no dormimos juntos. Carlos, cariño, puedo dormir en el suelo. Carlos, mientras pueda estar a tu lado, lo que sea. Capítulo 9. Doble vida. Alejandro de repente tuvo la ilusión de que su tolerancia hacia Carlos, su compañero de matrimonio, era como agua en una esponja, apriétala, y siempre se disipará. Mientras Carlos lo abrazaba con fuerza, Alejandro instintivamente quiso apartarse. Es solo un matrimonio. Es solo un matrimonio. Es solo un matrimonio. Alejandro se repetía esto en su corazón, pero estaban tan cerca, sus latidos tan intensos, que poco a poco ahogaban las 4 palabras que Alejandro repetía una y otra vez. Cariño, por favor, preguntó Carlos. Como estaban tan cerca, Alejandro casi podía oír las vibraciones en el pecho de Carlos. Las feromonas con aroma a naranja se enroscaron suavemente en las yemas de los dedos de Alejandro, pero como si temieran que Alejandro no les gustara, solo se atrevieron a quedarse en sus dedos. Carlos, cariño. Alejandro recordó un vídeo que había visto hacía mucho tiempo. El protagonista era un cachorro bien educado, con la correa en la boca, pidiendo a su dueño que lo tocara. Daba un poco de lástima. Las yemas de los dedos de Alejandro se curvaron. Solo por una noche. De acuerdo, asintió Carlos, abrazando su almohada con alegría. Espera un minuto, Alejandro quiso decir, espera un minuto, voy a limpiar, pero Carlos claramente no quería esperar más. Antes de que Alejandro pudiera terminar, Carlos abrió la puerta del dormitorio de repente. Al instante siguiente, el silencio se apoderó del aire. Carlos parpadeó dubitativo, agarrando la almohada. Luego, sosteniéndola, salió de nuevo, mirando a Alejandro de pie junto a la puerta. Estaba seguro de que esa era la habitación de su omega. Pero, ¿por qué parecía que nunca había vivido nadie allí? El televisor aún tenía su funda, al igual que el sofá. Había cosas en el armario junto a la cama. Carlos miró y vio artículos de aseo desechables, del mismo tipo que había usado en un hotel. El único atisbo de vida era la cama, pero solo estaba cubierta con sábanas. La habitación se sentía fría y vacía. Alejandro se sentía realmente culpable. Aunque no entendía bien el motivo de su culpa, explicó, acabo de limpiarla, así que puede que parezca un poco vacía. Carlos miró a Alejandro, sin saber si le creía o no. La mano que sujetaba la de Alejandro se apartó. Alejandro cerró los ojos, sintiéndose extrañamente triste. No había sentido ninguna molestia cuando Carlos le había sujetado la muñeca antes, pero ahora que Carlos la había soltado, de repente sintió una quemazón donde el alfa lo había tocado. El calor lo angustió aún más. Acabo de limpiar. Alejandro escuchó la pregunta de Carlos después de un largo momento. Alejandro no supo qué responder. Alejandro sintió ganas de darse por vencido. Lo siento, como puedes ver, quería irme en cualquier momento. Alejandro quiso decir que quería irse en cualquier momento, decirle a Carlos que lo dejara en paz, que un matrimonio es solo un matrimonio y que no debía darle una impresión equivocada. Alejandro bajó la mirada hacia sus zapatos. Solo estaba afirmando un hecho, pero esta vez, sin razón aparente, sintió una opresión en el estómago, una acidez le tapó la nariz y se le humedecieron los ojos. Alejandro se sentía angustiado cuando Carlos retiró la mano. Las puntas de las orejas del alfa se sonrojaron ligeramente. Cariño, yo también te extrañé. Los ojos de Alejandro volvieron a humedecerse. Las cosas de su omega están tan bien organizadas que debe estar listo para mudarse con él en cualquier momento, igual que mantiene su almohada lista para la visita de Alejandro. Así que van en ambos sentidos. Carlos, cariño, estoy tan feliz. Alejandro estaba aún más confundido. Lo importante era, entonces su omega estaba haciendo las maletas porque lo extrañaba.
así que su Omega también quería vivir con él. Los Omegas son tan adorables, y su familia es tan apegada. Carlos pensó que, como Alfa, debía tomar la iniciativa. Y así, al momento siguiente. Mientras Alejandro lo miraba atónito, el Alfa sacó rápidamente la maleta perfectamente portátil de Alejandro, la llenó con él mismo y la llevó de vuelta a su habitación. Se movió tan rápido y eficientemente que, para cuando Alejandro recobró el sentido, ya estaba de pie en la puerta de la habitación de Carlos. Carlos hizo su cama, se sentó cariñosamente y saludó a Alejandro en la puerta. Cariño, entra. Capítulo 10. La calidez del hogar. El entusiasmo de Carlos era tan intenso que Alejandro se detuvo, un poco dubitativo. Alejandro empezó a considerar la posibilidad de devolver su equipaje, pero antes de que lo hubiera considerado ni 2 segundos, Carlos ya había dado 5 palmaditas a la cama. Carlos, esposa. Carlos siguió sentado en la cama y saludó a Alejandro, esposa, esposa. Alejandro. Finalmente, incapaz de rechazar la amabilidad, Alejandro entró. Tras entrar en la habitación, Alejandro se dio cuenta de lo absurdo de lo que había sucedido esa noche. Él, se consideraba esto vivir con Carlos. Aunque ya estaban casados y tenían una relación legal, vivir juntos era perfectamente normal, incluso se consideraba natural, pero era solo un matrimonio concertado. En el círculo de Alejandro, los matrimonios concertados eran comunes, pero pocos llegaban a buen puerto. Por el contrario, los matrimonios concertados a menudo generaban resentimiento y una vida de separación. Y si uno de los miembros de la pareja en un matrimonio concertado desarrollaba sentimientos por el otro, el resultado, solo podía ser más trágico. Alejandro no quería eso, así que desde el principio se dijo a sí mismo que era solo un matrimonio concertado. Alejandro admitió que siempre había sido un poco pesimista sobre el amor, especialmente al empezar una relación con desconocidos. Su matrimonio con Carlos era un contrato, una formalidad. Su tiempo juntos no duraría mucho, se acabaría en unos años. Cuando el contrato expirara, cada uno tomaría su camino. Si Carlos no lo hubiera abrazado así. Justo ahora, después de que Alejandro entrara en la habitación, antes de que pudiera reaccionar, el Alfa lo había alzado en brazos. Los alfas son sensibles por naturaleza, y Alejandro sintió una oleada de calor proveniente del cuerpo de Carlos, un calor que le envolvió el corazón. Alejandro se sobresaltó, ¡uf! Carlos actuó sin preguntar, dándole palmaditas en la espalda al Omega para consolarlo. Cariño, déjame abrazarte un ratito, ¿vale? Carlos, solo un ratito. Carlos, cariño. Alejandro, de acuerdo. Cariño, ¿puedes poner aquí las cosas que no usas a menudo? Carlos la abrazó un momento, con la mirada fija en la maleta de Alejandro. Carlos se quedó mirando la maleta solitaria, con una idea en la cabeza. Al cabo de un momento, se levantó de la cama y empacó el armario de su habitación. Carlos se giró hacia Alejandro y le dijo, pon las cosas que menos usa mi esposa aquí, las mías allá y las que ambos usamos con frecuencia en el medio. Cariño, ¿qué te parece? Alejandro no tenía muchas cosas, así que asintió, sin darse cuenta de la objeción. Carlos se animó de repente. Recordó la lección teórica que acababa de aprender: como alfa, debes hacer que tu omega se sienta como en casa, estés donde estés. Extracto de un código de moralidad, parte 1, obligatorio. Carlos, entendido. No tiene sentido meter cosas en una maleta al llegar a casa. Carlos se levantó rápidamente de la cama y, tras pedirle permiso a Alejandro, abrió con entusiasmo su maleta. Cuando Carlos llegó a los artículos de aseo, se detuvo 2 segundos, mirando la muestra que tenía en la mano. El alfa no se movió. Carlos, sonriendo, colocó los artículos de aseo de Alejandro junto a los suyos, ordenándolos de mayor a menor. La ropa estaba colocada por separado, aunque Carlos había enredado sutilmente sus feromonas. La maleta se vació lentamente, y para cuando Alejandro recuperó el sentido, Carlos ya había ordenado cuidadosamente sus pertenencias. Los límites claros entre ellos se rompieron, y el intercambio de artículos de primera necesidad se convirtió en otra forma de tú en mí, yo en ti. Cariño, ya terminé. Carlos, inseguro de si sus acciones se consideraban cálidas, dudó 2 segundos y luego encendió el aire acondicionado. Cuando la cálida brisa acarició el rostro de Alejandro, trayendo un toque de calidez, Carlos finalmente asintió con satisfacción. Alejandro sintió que debería estar más feliz, si no fuera por un día abrasador de 37 grados. El aire caliente sopló directamente sobre Alejandro, y el calor ya sofocante pronto se transformó en una fina capa de sudor. Carlos, cariño, ¿sientes el calor de casa? Alejandro, hace bastante calor. Alejandro, no solo calor, siento el calor abrasador de casa. Alejandro, disculpa, ¿vives en la montaña llameante? Carlos.
El aire acondicionado llevaba menos de 5 minutos encendido cuando volvió a enfriarse. Alejandro, ya sensible al calor, sudaba a los pocos minutos. La ducha anterior había sido en vano. Alejandro sacó su otro pijama y, como era de esperar, lo encontró cubierto de feromonas con aroma a naranja. Era dulce, pero a Alejandro no le pareció demasiado ofensivo. De hecho, se sentía un poco tranquilizador. Capítulo 11. Bajo control. A la mañana siguiente, a las 6 en punto. Alejandro se despertó en un abrazo ligeramente firme. El alfa puso una mano en la cintura de Alejandro y le dio una palmadita en la cabeza con la otra. Dormir un poco más. Anoche, terminaron de lavarse y se quedaron un rato, así que ya era tarde. Y como Carlos se había tomado otro día libre, habían dormido toda la noche. Carlos levantó la mano para proteger los ojos de Alejandro, bloqueando la luz del sol que se filtraba por las rendijas de las cortinas. Alejandro se quedó dormido de nuevo. Carlos había encendido la calefacción la noche anterior, y aunque solo fueron unos minutos, era verano, y ambos sudaron. Después de que Alejandro terminó de ducharse, cogió su libro de siempre. El sonido del agua corriendo en el baño lo distrajo. El texto que normalmente encontraba relajante y apacible parecía estar bajo algún hechizo, y Alejandro no podía concentrarse en leer ni una sola palabra. Las feromonas anaranjadas de la habitación se intensificaron, mezcladas con la humedad de la niebla que se extendía desde el baño. Alejandro cerró el libro, sintiéndose incómodo. Alejandro sabía que su inusual estado de ánimo probablemente estaba influenciado por Carlos. Él y Carlos estaban marcados temporalmente, y entre alfas y omegas marcados temporalmente, las emociones a menudo fluían y se influenciaban mutuamente. En otras palabras, quien se sentía angustiado en ese momento probablemente era Carlos. De hecho, no solo estaba angustiado, también había un calor y un anhelo inagotables. Alejandro de repente quiso escapar de nuevo, lejos de allí, lejos del alfa. Sabía lo peligroso que era para un omega estar en la misma habitación con un alfa, especialmente uno que estaba a punto de entrar en un periodo vulnerable. Aunque él y Carlos tenían una marca temporal, aunque estaban casados, pero... Alejandro admitió que incluso en ese momento, seguía sintiéndose incómodo. El alfa estaba bajo la ducha, bajando la temperatura del agua al mínimo. Claramente, había entrado en un periodo vulnerable. Una voz en su corazón dijo, tu omega está justo afuera de la puerta. Puedes marcarlo, o incluso, poseerlo por completo. Los ojos del alfa se llenaron gradualmente de carmesí. Sus brazos, musculosos y tonificados, aferraban el pomo de la puerta, listos para empujar. Pero justo cuando estaba a punto de abrir, Carlos vio los artículos de aseo ordenados de mayor a menor en el lavabo. Eran esas cositas. Las venas del dorso de la mano del alfa se hincharon. Suspiró, soltó bruscamente el pomo y volvió a meterse bajo el agua fría. El agua estaba al máximo, y el agua fría le rozaba la piel ardiente. El alfa se sentía como si estuviera en un mundo de hielo y fuego. Por un lado, un rugido abrasador, casi hirviente, y por el otro, un frío y una cordura precarios. Media hora después. El alfa se puso él mismo el tapón de mordida. El alfa bajó la cabeza, con la voz un poco ronca por su periodo sensible, esposa. Alejandro, sintiendo la oleada de feromonas de Carlos, intentó retirarse instintivamente. Sin embargo, Carlos se adelantó. Con las manos en alto, se paró a 5 metros de Alejandro, en un gesto no amenazante. Cariño, no te haré ningún daño. Alejandro se quedó atónito, observando el estado del alfa. El tapón de mordida era un poco pequeño y le dejaba marcas rojas en la cara. El alfa se movió con cautela, acercándose poco a poco. Alejandro percibió un cambio en las feromonas del aire. En lugar de ser agresivas, se sentían como una cálida manta de algodón que lo envolvía suavemente. Carlos hizo todo lo posible por calmarlo. Carlos dijo, confía en mí, ¿de acuerdo? De alguna manera, la ansiedad de Alejandro se calmó. Alejandro asintió, liberando lentamente sus feromonas calmantes. El resto de la noche transcurrió en silencio. Al principio, Carlos se sintió incómodo, e incluso al abrazar a Alejandro, inconscientemente se inclinaba hacia las glándulas del omega. Pero debido al tapón de mordida, el alfa solo pudo acariciar suavemente el cuello de Alejandro. El aliento caliente de Carlos rozaba el lóbulo de la oreja de Alejandro. El tapón de mordida era de metal y a veces rozaba el cuello de Alejandro. Aunque se suponía que debía estar frío, Alejandro sintió que le ardía y se estremeció sin control. Carlos creyó haber asustado a Alejandro. Cariño, lo siento. El alfa, que medía más de 1,6 metros, no se atrevió a moverse. Inmediatamente se volvió obediente y educado, aunque todavía un poco ofendido. Cariño, yo
no puedo controlarme ni un poquito. Carlos, pero seguro que podré controlarme. Carlos, cariño, no tengas miedo. Alejandro tarareó suavemente. Como Carlos había dicho, simplemente abrazó a Alejandro. Más tarde esa noche, Carlos se dio varias duchas frías más hasta que las feromonas se asentaron. Solo entonces se quitó el tapón de mordida, se aplicó un supresor y se inclinó para besar a Alejandro en los labios. Alejandro, completamente dormido, no respondió y se dio la vuelta. El alfa simplemente pateó la manta de Alejandro debajo de la cama y lo arropó en la suya. Durmió profundamente hasta el amanecer. Capítulo 12. Admisión efectiva. Cuando Alejandro despertó del todo, Carlos ya no estaba a su lado. Alejandro, envuelto en las manos del alfa la manta, inevitablemente estaba manchada con las feromonas del alfa. El dulce aroma a naranja impregnaba el cuerpo del Omega. Todo se estaba descontrolando. Extrañamente, Alejandro no parecía sentir el más mínimo asco. Alejandro se detuvo un momento y luego se preparó para levantarse de la cama y lavarse. Sin embargo, después de buscar en el lavabo durante un buen rato, no pudo encontrar su muestra de pasta de dientes. En su lugar, había un tubo de pasta de dientes sin abrir junto a él. Había una nota en el tubo sin abrir, escrita con la letra del alfa. Alejandro echó un vistazo y se dio cuenta de que Carlos había tirado accidentalmente la pasta de dientes de Alejandro mientras lavaba. No sabía dónde había caído, y el alfa la había estado buscando durante mucho tiempo sin éxito. Esperaba que Alejandro se conformara con esta por ahora. Alejandro estaba un poco confundido, pero no le prestó mucha atención y abrió el paquete con indiferencia. Sin embargo, mientras se cepillaba los dientes, Alejandro no pudo evitar notar el familiar olor de la pasta de dientes. Después de lavarse y regresar a la habitación, Alejandro se sentó en el borde de la cama y vio el dispositivo de control de mordida en la mesita de noche. El alfa había retirado el dispositivo y lo había dejado allí. Alejandro extendió la mano y lo tocó, y la cerradura metálica emitió un crujido. Despierto. Carlos, al oír el ruido en la habitación, apareció en la puerta. Sí, respondió Alejandro, haciendo una pausa antes de preguntar, ¿te sientes mejor? Mucho mejor. Carlos, con un vaso de agua tibia en la mano, se acercó y miró a Alejandro. La nariz de Carlos aún tenía una marca roja del dispositivo, y los contornos de la hebilla metálica eran visibles en un lado de su cara, cerca de la oreja. El rostro de Alejandro se sentía extrañamente caliente bajo la mirada del alfa. Sus ojos vagaron, posándose en la colcha a los pies de la cama. Alejandro. Normalmente pateo la colcha. Alejandro, pateé la colcha anoche. Alejandro, eso no debería ser así. No suelo patear la colcha. Ejem. Carlos siguió la mirada de Alejandro y vio la colcha tirada sola en la esquina. Carlos recordó su propia patada suave y natural de la noche anterior. Por suerte, los conocimientos teóricos de Carlos eran bastante sólidos. Los materiales de estudio del archivo del grupo decían que no había nada que un beso no pudiera resolver, y si lo había, entonces besarse durante media hora. Y así, Alejandro estaba perdido en sus pensamientos cuando sintió un beso en la comisura de los labios. Antes de que Alejandro pudiera reaccionar, Carlos lo besó de nuevo. Al principio, el roce fue sutil, solo un roce de labios. Una vez que Alejandro respiraba con dificultad y sus dientes se separaron ligeramente, el alfa comenzó su ataque. El beso tenía un aroma a limón familiar. Alejandro finalmente recordó por qué había sentido una sensación de déjà vu mientras se cepillaba los dientes. Como Carlos lo había besado con un beso de limón la última vez, la pasta de dientes que usó debía ser de la misma marca que la del alfa. Un aroma a limón persistía entre sus labios y dientes, y las mejillas de Alejandro se sentían un poco calientes. ¿La misma marca de pasta de dientes era realmente una coincidencia? ¿O solo un accidente? Una idea cruzó por la mente de Alejandro, pero rápidamente perdió la cabeza para darle vueltas. El alfa lo besó, sus dedos aferrándose a su cuello. Intentó apartarse, pero el agarre de Carlos se mantuvo firme, impidiéndole dar un solo paso atrás. Alejandro había perdido la cuenta de cuánto tiempo lo habían besado. Fue un beso largo, el rubor se extendió desde su rostro hasta su cuello, su piel clara de un rosa pálido, incluso las comisuras de sus ojos teñidas de humedad. Las pestañas del Omega revolotearon como alas de mariposa, y soltó un humo en el esfuerzo, solo para ser absorbido de nuevo. Cariño, lo siento. Carlos se disculpó cortésmente cuando Alejandro estuvo completamente exhausto, con su cintura agarrada por los brazos del alfa. Carlos admitió, cariño, tiré la manta al suelo. Carlos explicó, pero, hay una razón para eso. Cariño, no lo sabes. Anoche, cuando te quedaste dormida,
no parabas de abrazar la manta. Carlos continuó murmurando, la abracé durante 37 minutos, lo que da una hora. Carlos calculó mentalmente y recuperó la compostura. ¿Cuántas horas tiene una noche? Me sentía mal, así que cometí un error. Alejandro no pudo evitar intervenir. Un error que cometen la mayoría de los alfas. Carlos. Alejandro. Carlos, no es que no tenga. Soy un estudiante de nivel A, no digas tonterías. Carlos se calmó un momento ante la interrupción antes de continuar. Cariño, luego iré a lavar la manta. No te enojes conmigo, ¿de acuerdo? Alejandro se sonrojó aún más. Ni siquiera podía pensar en enojarse. El Omega ni siquiera sabía dónde poner las manos. El ligero aroma a limón aún persistía en sus labios. Las feromonas del alfa lo envolvieron con fuerza. Carlos lo llamó bebé. Sin soltarle la mano, volvió a preguntar, no te enojes, ¿de acuerdo? Capítulo 13, apréndelo todo. Junto al lavabo, Alejandro contemplaba la nota que había reaparecido, absorto en sus pensamientos. Tras los diversos choques accidentales de Carlos, sus muestras casi habían desaparecido. La muestra original de gel de ducha de Alejandro se había destruido la semana anterior, y se había visto obligado a sustituirla por la de Carlos. Ahora, la muestra de champú también había desaparecido, mientras que las notas de Carlos se volvían cada vez más fluidas. Al parecer, el champú era de la misma marca. Alejandro solía empacarlo todo y meterlo en su maleta. Ahora, Carlos había ordenado sus pertenencias en el dormitorio, y la maleta, lista para irse, había desaparecido. En su lugar había un armario que ya no estaba claramente definido, 2 libros apilados, una maraña de cables de carga. Espera. Cables de carga. Alejandro miró el cable de carga que, obviamente, no coincidía con el de Carlos y se llevó la mano a la frente en silencio. Después de tomar algunas notas de último minuto antes de acostarse anoche, y con prisas al salir esta mañana, cogió por error el cargador de Alfa. Alfa, que estaba en la oficina, también llevaba un cargador que no era compatible. Originalmente, la oficina tenía un cargador, pero se le había olvidado traerlo de un viaje de negocios. El teléfono de Carlos casi se apaga ayer, así que trajo el cargador de casa esta mañana. No era para tanto que su teléfono estuviera apagado, a Carlos solo le preocupaba perder una llamada de su familia. Cuando el socio empujó la puerta, vio a Carlos con un cable de carga en la mano, con expresión seria. ¿Socio? El socio dejó los documentos para que Carlos los firmara sobre la mesa y giró su silla para sentarse frente a él. ¿Qué miras? El socio extendió la mano, queriendo ver también que tenía de especial el cargador. Le apartaron la mano, y Carlos dijo con frialdad, no te muevas. Compañero, ¿es solo un cable de carga? ¿Cuál es el problema? Carlos, este no es un cable de carga cualquiera. Carlos fingió seriedad, esto es de alguien de mi familia. Compañero, ¿ah? ¿Y? Carlos, emocionado, ¿quieres saber por qué nos equivocamos de cable de carga? ¿Quieres descubrir el secreto de cómo 2 cables tan diferentes están tan estrechamente entrelazados? Compañero. ¿Qué demonios está pasando? Compañero, yo no. Carlos lo miró fríamente, ¿tú quieres? Compañero, obligado a querer saber, ¿eh? Carlos, bueno, ya que tienes tantas ganas de saber, te lo diré a regañadientes. Compañero. Finalmente, Carlos compartió con alegría los frutos de su aprendizaje y práctica con su compañero, y le mostró los materiales de grupo, cuidadosamente impresos y organizados, en su escritorio. Carlos dijo con orgullo, incluso tomé muchísimas notas, repletas de información valiosa. ¿Socio? Socio, entonces, ¿has leído el plan del proyecto que te envié? Carlos lo hojeó un momento y luego sacó de una esquina el plan que su socio había mencionado. ¿Te refieres a esto? Socio sonrió. Socio, ¿recuerdas que tenías una empresa? Carlos tosió secamente. Estuve un poco liado con mi relación, casi lo olvido. El socio, que últimamente había estado muy ocupado por la baja de Carlos, dijo, adiós. Por suerte, Carlos finalmente dejó el cargador y se puso a trabajar diligentemente. La empresa ya estaba ocupada, y cuando se está ocupado, se pierde la noción del tiempo. Para cuando Carlos terminó, ya eran las 9 o las 10 de la noche. Pero hoy, Carlos se alegró de recibir una llamada de su familia. Carlos y su socio ocupaban cada uno un rincón del pasillo. Uno gritó bebé, mientras que el otro, para no quedarse atrás, gritó esposa, al otro lado de la línea. En cuanto uno terminó de decir mamá, el otro se apresuró a alcanzarlo, sorbiendo la pantalla. Compañero, cariño, ya vuelvo.
Carlos, cariño, yo también vuelvo enseguida. Compañero. Capítulo 14. Te quiero. El cumpleaños de Alejandro era a fin de año. Casualmente, fin de año es la época más ocupada, así que Alejandro no se lo contó a Carlos. ¿Quién iba a decir que el día de su cumpleaños, Alejandro se despertó con un ramo de rosas rojas brillantes? Carlos, vestido con un traje gris oscuro bien entallado, sosteniendo flores y montando una colorida. Por supuesto, no había nubes de colores. Carlos, montado en una anodina bicicleta de equilibrio de colores, saludó a Alejandro con un gesto amable. Hola, cariño. Carlos, buenos días, cariño. Cariño, ¿estás despierto? Sin prestar atención a sus pies mientras saludaba, Carlos tropezó y casi se golpea contra el marco de la puerta. Alejandro, sobresaltado, finalmente despertó. Al acercarse Carlos, Alejandro notó las nubes auspiciosas de 7 colores de Carlos. El grafiti en la moto debía ser suyo. Alejandro se quedó mirando la mancha de forma extraña durante un buen rato, sin poder distinguir qué era. No estaba seguro de si era una nube de la suerte, pero sabía que lo era. Sabía que había 7 colores: rojo, naranja, rojo, verde, índigo, azul y violeta. Alejandro los contó, y 7 era la cantidad justa. Alfa le entregó a Alejandro las flores que tenía en brazos. Carlos, cariño, adivina cuántas hay. Alejandro, MMM. Alejandro miró el ramo confundido. Rosas, deben ser de amor, ¿verdad? El Omega preguntó tímidamente, ¿99? Carlos lo miró con asombro. ¿Cómo puedes pensar eso? Entonces, orgulloso, le dijo a Alejandro, 100. Alejandro, 100. Carlos, sí. Simboliza una larga vida. Carlos, pero cuando encargamos las flores ayer, mi pareja también dijo 99. Carlos dijo con suficiencia, por suerte, lo cambié rápidamente a 100. Carlos, oye, cariño, te deseo una felicidad tan vasta como el mar del este y una longevidad tan larga como las montañas del sur. Que cada año sea como este, cada año como este. Alejandro. Carlos, cariño, ¿no estás feliz? Alejandro sonrió y respondió con tacto: si no hubiera cumplido 25 años, probablemente sería más feliz. Al mediodía, los dos almorzaron con amigos. Por la noche, Carlos, misteriosamente, le pidió a Alejandro que cerrara los ojos, diciéndole que tenía una sorpresa. A punto de salir, Alejandro se puso una chaqueta de plumas. Justo cuando abría la puerta, Carlos lo jaló hacia adentro, atando meticulosamente la bufanda del Omega. Alejandro se sintió un poco incómodo por estar tan cerca y susurró: ¿salimos a cenar? Algo informal servirá. Carlos frunció el ceño ligeramente, con expresión seria. ¿Cómo puedo ser informal? Carlos, este no es un cumpleaños cualquiera. Es uno anual. Alejandro. Alejandro estaba desconcertado, pero ¿es que no hay cumpleaños todos los años? Carlos lo pensó, y parecía que nadie lo hacía. Pero eso no importaba. Carlos tomó la mano de Alejandro y le pidió al Omega que lo siguiera. El patio de la villa había cambiado hacía tiempo. Globos azules y blancos adornaban las ramas de los árboles. Una cálida franja de luz amarilla se extendía hacia adelante, terminando en el centro del patio. Allí, 2 adorables muñecos de nieve estaban de pie. No estaban hechos a la perfección, pero si te fijabas bien, se veían claramente las sombras de Alejandro y Carlos en ellos. Los 2 muñecos de nieve se tomaban de la mano, y uno de ellos sostenía un corazón en la otra. Rayos, rayos, rayos. Carlos guió al Omega hasta el muñeco de nieve y luego lo soltó, permitiendo que Alejandro abriera los ojos. Alejandro miró al muñeco de nieve y luego volvió a mirar a Carlos. ¿Tú lo hiciste? Carlos, sí. Alejandro, ¿no tienes frío? Carlos no respondió. Como sin querer, levantó la mano, todavía ligeramente roja por el frío de tanto tiempo. Estoy bien. Carlos, mientras mi esposa sea feliz. Al instante siguiente, Alejandro efectivamente sostenía la mano de Carlos. Inconscientemente, con un toque de dolor, Alejandro ahuecó la mano del Alfa con su palma más cálida. Tras un instante de calor, Carlos tomó el corazón que sostenía el muñeco de nieve con la otra mano. Mientras Alejandro lo miraba confundido, Carlos le puso el corazón de nieve en la mano. La palma de Alejandro estaba cálida, el hielo se derretía con el calor. El agua se deslizaba entre los dedos de Alejandro, dejando un anillo que reflejaba pequeñas estrellas. Carlos se arrodilló, miró al Omega a los ojos y preguntó con seriedad: Ale, ¿quieres ser mi Omega?
No para la familia Rodríguez, no a través de un matrimonio concertado, sino para Carlos, para mí. Carlos había escondido tantas muestras que había gastado una caja entera de notas. Solo esperaba que Alejandro se preocupara más por él, que no se fuera en ningún momento, que no lo considerara un matrimonio concertado, no un simple visitante. Carlos, por una vez, hablaba en serio. Dijo: Ale, me gustas mucho. Los dedos de Alejandro se cerraron, su corazón latía tan rápido, tan fuerte que casi se le salía del pecho. Pero en realidad, esa sensación le era familiar, la sentía igual cada vez que estaba con Carlos. Los labios de Alejandro se movieron, como preguntándose: ¿te gusta? Carlos respondió afirmativamente: sí, me gustas. Carlos, me gustas. No es un matrimonio arreglado, sino amor. Alejandro extendió la mano, y el hielo y la nieve ya se habían derretido en su palma. Pero ¿cómo no iban a derretirse con un clima tan cálido? Alejandro levantó la vista. Las pequeñas luces cuidadosamente dispuestas en el patio parecían un mar de estrellas. Su luz se reflejaba en sus ojos, y un cálido tono amarillo brillaba en los de Alejandro. Carlos esperó la respuesta de Alejandro. Alejandro vio el mismo amarillo cálido en los ojos del Alfa, junto con determinación y convicción. Así que el Omega agarró el anillo en su palma. Sí, dijo Alejandro. Alejandro añadió: así que te gusta,